vamos a hablar un poco del discipulado. Cuando las personas piensan en una congregación, en una iglesia, tienen muchas ideas que creo que son equivocadas. Las personas muchas veces ven a la iglesia como una especie de salón de eventos, donde hay un especialista que, o hay un grupo de personas que entretienen a la asamblea. Yo vengo para, para recibir y me voy, eh, a veces lleno, a veces vacío, me voy de ese evento y espero a que la siguiente semana haya otro evento. Y esa es una idea equivocada de la iglesia. Hay personas que ven a la iglesia como una especie de parroquia, un lugar donde se viene para escuchar al pastor, para confesarse delante del pastor, para hacer su rutina religiosa y vivir el resto de la semana con la conciencia tranquila, ¿no? De una forma de nuevo religiosa. Em, Luego hay también personas que ven a la iglesia como una especie de eh, congreso de diputados, donde nos venimos a debatir, a luchar por llevar a cabo eh, ciertas iniciativas ¿no? de la iglesia, y es todo muy político y todo muy tenso, y todo muy dividido, y todo gira en torno a realidades que no tienen nada que ver con el reino. Pero sea cual sea tu visión de la iglesia, eh, creo que debes someter esa visión a lo que la Biblia explica. Y cuando pensamos en lo que es una iglesia, podemos decir que la iglesia es un cuerpo, que es una familia ¿de qué? Familia de discípulos de Cristo. Un conjunto de personas que buscan ser como su maestro, ¿no? Lucas capítulo 6 dice, el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, tenemos en común el Evangelio, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos va moldeando a la imagen de nuestro maestro. Y eso es el discipulado, es ese proceso de transformación que todo creyente eh, experimenta. No hay creyentes que no son discípulos. No hay personas que han nacido de nuevo que son ajenas a este proceso de discipulado. El discipulado es esta búsqueda de ser cada día más y más como Cristo. No es un programa de 8 semanas, con un libro, un material que compramos en Amazon. No es algo temporal, es un proceso en el que todo creyente, desde el pastor hasta el creyente más nuevo, en un proceso en el que se ve involucrado. Y no de una forma individualista, dentro de la realidad de la iglesia local. Entonces, la iglesia local es como una fábrica de discípulos. No buscamos simplemente llenar los asientos con personas. No buscamos simplemente eh, recaudar muchas ofrendas o tener muchas iniciativas evangelísticas. Estamos buscando lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Venid conmigo ahí. Colosenses capítulo 1, versículos 28 al 29. Y después de leer este texto, oraremos. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, bendice esta conversación, esta enseñanza. Espíritu Santo, obra en esta iglesia, por favor, Señor, que sean más que eh, cristianos de domingo a domingo, nominales, que sean más
individuos aislados que buscan, Señor, la verdad, que sean un conjunto, un cuerpo, una familia de hacedores de discípulos, Señor. Espero que uses, Señor, esta enseñanza. En tu nombre, Jesús, oro, nuestro Padre Celestial. Amén. Pablo dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese es el anhelo del discipulador. Ese es el anhelo de cada discípulo. Es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque al final, fuera de Cristo Jesús, nadie será bien visto. Sabemos que un día, cuando el Señor vuelva o cuando nosotros fallezcamos, la única forma en la que podremos estar cara a cara con el Señor es en Cristo. Fuera de Cristo, lo único que experimentará el ser humano es la ira de Dios. Pero lo que vemos es que Pablo está, parece que hay palabras de esfuerzo, ¿no? Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Entonces, este es el corazón del discipulado, es este deseo de crear a personas que se presentarán perfectas en Cristo. Y sabemos que en el discipulado, como en todo en la vida cristiana, trabajan, colaboran la obra de Dios con ya en Cristo, con el ser humano. Es decir, cuando el Señor nos salva es una obra suya, pero luego vemos que el proceso de santificación, de crecimiento, es la obra de Dios en el creyente, y el creyente en esa gracia se esmera para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Entonces, la obra de Dios para vuestra santificación es obra de Dios, pero no es ajena a tu respuesta a la obra de Dios. Es decir, Dios no te va a coger de la oreja y te va a traer a la iglesia el miércoles por la tarde. Dios pone una carga, un deseo en ti, y ahora tú tienes que ser consecuente y responder a esa obra de Dios y venir para ser alimentado y, por ende, para crecer espiritualmente. Entonces, lo que vemos en las Escrituras, yo creo que es esta clara dirección en la vida cristiana, es decir, somos salvados por gracia, nacemos de nuevo. ¿Para qué? Para ser hechos a la imagen y semejanza del amado, de Jesús. No somos salvados para simplemente irnos al cielo. Sí, eso es parte. No somos salvados para pasar la gloria venidera con el Señor solamente. Somos salvados para ya saborear la gloria de Dios a través de su obra santificadora en mí y en nosotros, porque al final y al cabo, de nuevo, no podemos percibir el discipulado como algo que está fuera de la realidad de la iglesia local. La iglesia es el lugar donde el discipulado ocurre. Ahora, no estoy hablando solamente de estas 4 paredes, porque a veces podemos tener una perspectiva eh, poco bíblica sobre lo que es la iglesia. Vamos al culto, vamos al lugar santo. Eso no es así. Dios mora en cada creyente, y mi vida cristiana no depende de si estoy dentro de estas 4 paredes o no. Depende de que Dios está en mí. Cuando Él me salvó, me selló, y Él ahora mora en mí cada momento. No existe una duplicidad. Hay personas, yo lo he visto en mi propio ministerio, personas que literalmente se transforman cuando entran por la puerta del local, pensando que ahora aquí está Dios y ahora lo que hago importa. Pero lo que vemos en la Biblia es algo mucho más maravilloso. Es que cuando el Señor salva a alguien, el Señor está con ese alguien siempre. Por lo tanto, mi obra de discipulado, mi trayectoria de discipulado, va más allá de estas 4 paredes. Afecta todo. Afecta todo, desde las cosas más sencillas como ¿dónde aparco? ¿Cómo aparco? Los miércoles por las mañanas tenemos una reunión de oración en la iglesia, y eh, en nuestro nuevo local tenemos algunos aparcamientos, pero no suficientes para todos entre semana. Y
Y yo le hablaba con uno de los pasantes y les decía: "Mira, cuando vengáis el miércoles por la mañana, vosotros podéis llegar un poco más temprano porque este es vuestro trabajo, no aparquéis en la puerta. Dejar los aparcamientos de la puerta para aquellas personas que llegan con más prisa, que muchos son nuevos creyentes, para que nos aseguremos de que ellos van a llegar y poder participar en la reunión de oración. Tú llega más temprano, aparca un poco más lejos y ven andando para que esos, los que son recién nacidos puedan llegar, aparcar, escuchar y salir con, su vida espiritual de una forma más madura, ¿no? Pero esa visión de soy un hacedor de discípulos todo afecta a la forma en la que yo me conduzco en mi casa. Maridos, de nada sirve alabar al Señor aquí, dar una buena imagen ante los hermanos y luego llegar a casa y pegarte a gritar y a tratar mal a los niños y a no apoyar a tu esposa es decir, la vida del discípulo es no una religión, es una realidad diaria. Y lo que vemos en las Escrituras es que esa realidad sucede en el contexto de la iglesia local. Sí, por ejemplo, eh, ¿por qué nos reunimos los domingos? Pues venid conmigo a Hebreos 10, capítulo 10, versículos 25, 26 o el 24, podemos comenzar en el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Está hablando en singular o en plural? Está hablando de un grupo de personas. ¿Y qué hacen estas personas? Bueno, primero se consideran y luego estimulan, y luego el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No está dirigiéndose al pastor. Esta es la responsabilidad de todos los santos. No somos una iglesia católica romana. No sé si lo sabías. Pero a veces los evangélicos funcionamos como católicos romanos. ¿En qué sentido? Tenemos al sacerdote y él hace todas las tareas que corresponden al discipulado. Pastor, estoy preocupado por esta hermana. Bueno, habla tú con ella. Pero hace poco una hermana vino a mí y me dijo, deberías hablar con tal hermano porque no es un tema del evangelismo. Le dije, hermana, ¿de verdad lo ves así? Vale, ve tú y habla con él. Tú también eres, tú también tienes el sacerdocio, tú también tienes una relación con Dios, tú también tienes la capacidad de hablar y discipular y enseñar a este hermano cómo se debe llevar a cabo el evangelismo. No tenemos un especialista y un montón de pacientes. Tenemos un cuerpo de sacerdotes. Ahora, sí, tenemos pastores, diáconos, sí, y tenemos diferentes funciones, llamados y responsabilidades, pero a la hora de discipular, esto es un trabajo en equipo. Esto es trabajo de todos. Todos debéis estar viviendo vidas que tienen en consideración a los demás para estimularlos al amor y a las buenas obras. Todos os debéis congregar con fidelidad y esta congregación sirve como herramienta de exhortación, sobre todo sabiendo que el Señor viene pronto. Entonces, veis que el llamado al discipulado es para la congregación, no para el pastor y la esposa del pastor, es para la congregación. Tú eres responsable del bienestar de tu hermano, tú eres responsable del bienestar de tu hermana, tú eres responsable del bienestar de... Todos somos un cuerpo unidos y al unirnos como cuerpo en Cristo, me importa cómo está, hermano. Si él cae, yo también soy responsable. Si él se aleja, yo también soy responsable. Estamos estimulándonos los unos a los otros. Y de nuevo en el contexto de la iglesia local, ¿dónde se congregaban? Pues como asamblea se congregaban. Creemos que los creyentes, desde el libro de Hechos, el primer día de la semana, que para ellos era el domingo. ¿Y qué sucede cuando nos congregamos? La palabra es predicada, la palabra es cantada, las ordenanzas son llevadas a cabo. Todas estas realidades dentro de la iglesia local
no son meros, no son solamente tradiciones, son medios que Dios usa para que sigamos creciendo en el Evangelio. Entonces, entendéis que no venimos a escuchar al especialista, venimos como sacerdotes, ahora con acceso a Dios. Un sacerdote era una persona que tenía acceso a Dios y que intermediaba, o traía a Dios a los hombres. Nosotros ahora tenemos una relación con Dios y traemos a Dios a los hombres a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ministerio, predicación. Entonces, todos los miembros de la iglesia, todos los nacidos de nuevo, tienen la responsabilidad de discipular. Y esto sucede de nuevo dentro del contexto de la iglesia local. Porque, por ejemplo, imagínate que el hermano fulanito me dice que él eh, quiere seguir a Cristo. Él quiere una nueva vida. Pero, ¿cómo puedo realmente mostrarle las riquezas de Cristo, la gloria del Evangelio, sin la iglesia local? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, podemos iniciar algo, pero el verdadero seguimiento y la verdadera vida cristiana no la puedes vivir alejada del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, sin la iglesia no hay un discipulado bíblico. Necesitamos la iglesia local. Bueno, sabéis lo que dice Hechos, ¿verdad? Hechos, la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa, creemos que esa es la vida de iglesia. Los que reciben se añaden. ¿Se añaden a qué? Yo diría que a la iglesia. Y dentro de ese contexto de la iglesia local sucede el discipulado. Si yo estoy discipulando a una persona aisladamente, ¿cómo introducimos la exhortación, la disciplina eclesial? ¿Cómo llevan a cabo sus dones? ¿En qué realidad? ¿En la realidad de su barrio, de su edificio, de la reunión de vecinos, del parque? No, las realidades cristianas se viven primeramente en la realidad de la iglesia local. Por eso necesitamos hacer discípulos como cuerpo de Cristo. Nuestro objetivo es que la gente conozca a Cristo para el perdón de los pecados y que conozca el cuerpo de Cristo para el gozo de la vida cristiana. Entonces, allá estoy dándoos bastante material para meditar. Recordar la meta, Lucas 6, puede ser un buen texto, 6:40, Colosenses capítulo 1, 28 y 29, discipulado hecho por la iglesia dentro del contexto de la iglesia. Bien, continuamos. ¿Cómo deberíamos discipular entonces? Si entendemos que esto es una responsabilidad de la iglesia, si entendemos que todos somos llamados a hacer discípulos, vamos, si queréis os lo puedo recordar a través de Marcos capítulo, o Mateo capítulo 28. Mateo, seguro que lo habéis escuchado muchas veces, Mateo 28. Sí, el pastor lo sabe, 28:20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces estamos haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús nos deja este mandato. Jesús nos deja este cometido. Ahora, aquí es donde voy a ser un poco más práctico. Espero haber dejado claro que todos debemos ser hacedores de discípulos, que el discipulado sucede dentro de la iglesia, del contexto de la iglesia local. Pero quiero recalcar, cuando digo que se hace dentro del contexto de la iglesia local, no me refiero a que se hace en el contexto de estas cuatro paredes. Lo que me refiero es que la iglesia local está activamente involucrada en el discipulado, en el mutuo discipulado. Eso implica la palabra, la oración, la rendición de cuentas.
el ministerio, el evangelismo. Es decir, cuando yo me reúno cuando yo me reúno con hermanos que nos estamos discipulando mutuamente, no me reúno para hablar de la política o del fútbol o del clima, aunque salen esos temas. Me reúno primordialmente para exhortar, animar a mi hermano a seguir siguiendo a Cristo, para hablar sobre esos temas delicados que a lo mejor no ha hablado: pecado, desánimo, conflicto, matrimonio, crianza, necesidades. Entonces, la palabra es centrada en el discipulado, la oración, y la meta es, de nuevo, ser como nuestro maestro. Entonces, una pequeña parte de mi identidad como hacedor de discípulos y como discípulo sucede en los cultos. Una gran parte sucede en mi día a día. Invitamos estratégicamente a gente a casa, somos parte de un grupo pequeño, quedo entre semana con hermanos para hablar, para orar, para rendir cuentas. Inclusive cuando voy a jugar al fútbol con la iglesia y con no creyentes, lo hacemos estratégicamente. Cuando voy de camino al colegio con los niños, estratégicamente estoy invirtiendo en ellos. Cuando estoy con mi esposa, es decir, todo lo que hago al fin y al cabo trata de exaltar a Cristo. ¿Y cómo exalto a Cristo? Hablando de Él, llevando a otros a Él, empezando por mi casa, por mi iglesia, por aquellas personas inconversas que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. Ahora os hago una pregunta a vosotros. ¿A quién estáis discipulando? ¿Tu compañero? ¿Tenéis a personas en vuestra vida que os discipulan y a personas a las cuales discipuláis? ¿Alguien de la familia? ¿Alguien alguien nuevo de la iglesia? Es fácil sentarse y hablar con el amigo o la amiga, ¿verdad? Cuando nos reunimos los domingos, pero está siendo estratégico a la hora de buscar a personas nuevas, personas que necesitan acompañamiento. El, el discipulado es algo que requiere intencionalidad. Es decir, si no establecéis patrones, hábitos, si no os esmeráis por esto, ¿sabes cuál es la inclinación del ser humano? ¿No? Vivir su vida sin que le molesten y sin molestar, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es algo totalmente diferente. Somos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Somos llamados a acompañarnos, a seguir a Cristo juntos, los unos a otros, como sabéis, escritos a conjuntos de personas, a iglesias, no a individuos. Entonces, quiero que ahora identifiques 2 o 3 personas que debes discipular, 1 a 2 personas que te puedan discipular. Yo diría que he dicho a alguien de la familia, puede ser un buen comienzo. Considera el estado espiritual de la persona. A lo mejor es alguien más nuevo que tú o con luchas distintas a las tuyas. Los que te discipulan, pues deberían ser personas que tengan la capacidad de invertir, de dar. Considera, por ejemplo, si eres varón, discipula a otro varón. Si eres mujer, discipula a otra mujer. Ese patrón lo vemos, por ejemplo, creo que en Tito, si queréis verlo conmigo, en Tito 2 creo que es. Fijaros en el versículo, em, en el versículo 3, 2:3 dice:
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 1 dice, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí, yo creo que el capítulo 2 ya no está hablando de pastores, está hablando de edad. Y estamos viendo a ancianas que están invirtiendo en mujeres más jóvenes. Le están enseñando a cómo amar a sus maridos, a sus hijos, cómo vivir, cómo cuidar de su casa. Entonces, la dinámica de iglesia, de nuevo, no es viene el pastor Rafael y nos predica un sermón. La dinámica de iglesia es eso y mucho más. Luego el sermón tiene que ser vivido y es vivido en el contexto del discipulado. Mujeres que invierten en mujeres, hombres que invierten en hombres. Tenemos que tener en cuenta la edad. Es decir, yo necesito a hombres más jóvenes en mi vida y a hombres más experimentados en mi vida. Una de las razones por las que nuestros grupos pequeños se basan en geografía y no en edades. Hay iglesias que a lo mejor hacen grupos de hombres y de mujeres y no está mal. Grupos por gustos, ¿no? El grupo de los que les gusta cazar, el grupo de los que les gusta pescar, el grupo de a nosotros nos gusta hacerlo geográficamente, ¿por qué? Porque cuando lo haces por barrios y incluyes una mezcla de edades, de personas, de 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 trasfondos que enriquecen el discipulado, porque el discipulado es bello, cuando es hecho en esa diversidad y a la vez en esa unidad en Cristo. Somos muy diferentes, pero somos iguales en el Señor. Em, también ten en cuenta que las personas en las que estés invirtiendo sean enseñables. Hay personas con las que yo he quedado 2 o 3 ocasiones y me he dado cuenta de que las quedadas eran simplemente murmuración. Y cada vez que yo intentaba volver a algo de la Biblia, volvían a y yo decía, después de la segunda o tercera vez, estoy perdiendo el tiempo. Esta persona no quiere aprender la palabra, lo que quiere es murmurar. O en otras ocasiones, a lo mejor, he estado con personas que simplemente no son consecuentes. Dicen que quieren ser discipuladas, las enseñas, las das un poco de tarea y cuando llega la siguiente semana ni han tocado la tarea que les has asignado. Ser sabios, ser sabios en quién invertís, en cómo invertís. Eh, Esto no quiere decir que tiremos la toalla, que no veamos a la gente con ojos de gracia. Sí, requiere tiempo, pero después de un tiempo, no es sabio. Tengo 40 horas, bueno, 40 horas no, tengo más horas a la semana, pero imagínate yo cómo paso 40 horas a la semana. Tengo que invertir esas 40 horas sabiamente. Voy a buscar a alguien que tiene hambre por la palabra, alguien que muestra rastro, que muestra que ha nacido de nuevo o que está buscando la verdad del Evangelio para nacer de nuevo. Pensar también en hay tantos elementos en los que puedes pensar. Pero esto no es complejo. Pídele al Señor: "Señor, muéstrame a quién puedo discipular, a quién podemos discipular". Por ejemplo, hay parejas que discipulamos como pareja. Rebeca y yo nos involucramos juntos, y tenemos a parejas en nuestra vida en las que invertimos. Ella tiene a mujeres en su vida, el jueves ha quedado con 2. Yo tengo a hombres en mi vida con los que quedo, pero es una vida de intencionalidad, una vida, y aquí está lo más difícil para mí, no sé si para vosotros, una vida hacia afuera, no una vida hacia adentro. ¿Cuál es nuestra inclinación? Por lo menos la mía, que todo el mundo me deje en paz, que se muera el WhatsApp, que nadie me moleste, ¿verdad?
Pero el Evangelio nos llama a estar inclinados hacia afuera, a decir, a no pensar solamente en mí, sino a pensar en mi iglesia, a pensar en los perdidos. Entonces, la iglesia, vosotros estáis experimentando algo de crecimiento. Cuidado, la iglesia fácilmente puede dejar de ser misional y convertirse en una especie de club social, donde todo el mundo con el que me relaciono es tal y como yo, somos los 40 que somos y ya no necesitamos a nadie. La iglesia siempre es impulsada, vemos en el libro de Hechos, la iglesia es impulsada hacia afuera. ¿Qué sucedió eh, cuando la iglesia se convirtió en una iglesia hermética? Llegó la persecución y fueron esparcidos, ¿verdad? Entonces, sí, la vida del discipulado es una vida incómoda. Requiere no solamente pensar hacia afuera, sino abrir tu corazón y confesar luchas para ser ayudado y hacer llamadas incómodas y pedir ayuda. Pero es que es así como Dios ha escogido santificar a su pueblo. De nuevo, no de una forma aislada, sino en comunidad, como iglesia. Entonces, piensa en quién puedo invertir, qué patrones de mi vida puedo cambiar para poder invertir en otros. No tienes por qué hacer una gran recepción cada semana para recibir a una familia y hacerles un banquete en casa. Hay cosas muy prácticas, como por ejemplo, me encanta lo que dice Dever en su libro, que creo que era Dever, que él lo que hace es cuando va a hacer la compra, nunca se va solo. Se lleva a algún hermano y usa ese tiempo de hacer la compra para discipular. Eh, Piensa en maneras prácticas. Cuando voy a hacer una visita, y puedo llevar a alguien. Cuando invito a alguien a casa, puedo invitar a alguien más para conectarlos con esta pareja, porque necesitan amistades cristianas en la iglesia que les ayuden en su matrimonio. Pues piensa de forma creativa. Cuando vas de camino a una función, tener no a través de la radio puesta, sino tener conversaciones intencionales con tus hijos, con tu esposa. O sea, el discipulado no requiere que te vayas a China a hacer algo radical. El discipulado es vivir el día a día con esa prioridad de dar a conocer a Cristo y de ser más y más, más y más como Cristo. Entonces, eso es lo que vemos en las Escrituras, creo yo. Vemos a personas involucradas en la vida de otras personas con la meta de que lleguen a esta plenitud de Cristo, a esta imagen de Cristo. Es una obra del Espíritu Santo a través de su iglesia. Entonces, esos son algunos consejos muy prácticos. La base, lo que os he enseñado, lo práctico es lo que os he dicho. Hay un costo, sí. Discipular toma tiempo. Discipular requiere estudio. Discipular requiere orar. Discipular requiere amor. Hay un precio que pagar. Pero recordar que Cristo pagó un precio por vosotros. Para que vosotros seáis ahora perdonados, hijos de Dios. Esta obra de discipular, esta cultura de discipulado, no puede recaer sobre los hombros de Rafa solamente. De nuevo, tiene que ser algo que hagáis como iglesia. Algo que hagáis como cuerpo. Debe ser una cultura. Debe ser la forma en la que pensáis. De nuevo, no venimos a un evento, no venimos a un concierto, no venimos a la parroquia. Se reúne el cuerpo de Cristo cada domingo, cada miércoles, para después enviarnos a ser hacedores de discípulos al mundo. Entonces, podría decir mucho más, pero creo que os he dado suficiente para no sobrecargaros. Em, ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Fijaros, os voy a enseñar otro texto, ¿vale? De nuevo, podría abrir, hay mucho que decir. Venid conmigo a Hechos, capítulo 18.
Y si tenéis alguna pregunta mientras tanto, preguntad, sin ningún tipo de apuro. Dice, versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Lo tenéis? Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces tenemos a un hombre llamado Apolos, elocuente de Alejandría, poderoso en las escrituras, pero algo no cuadraba. Solamente conocía el bautismo de Juan. Y este hombre, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, la Biblia no dice, le dieron una colleja, o le exhortaron, o le denunciaron, o tuvieron un debate teológico, o le avergonzaron. No, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Eso es el discipulado. En una iglesia como la vuestra van a llegar personas de otros trasfondos, con diferencias. Fácil es decir, no, este no es como nosotros, que se busca otra iglesia. Pero el Señor nos llama, yo creo que a esto. Yo me imagino esta misma imaginación, a Priscila y a Aquila diciendo, venga, vamos a invitarle a casa y vamos a exponerle más exactamente el camino de Dios. Me imagino a una pareja con mucho amor, que en vez de decir, ese por allí, yo por acá, tomaron el tiempo, dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y no sé si os acordáis de Apolos, pero Apolos creo que se convirtió en un gran predicador. ¿Os acordáis del tercer capítulo de 1 de Corintios? Entonces, el discipulado es básicamente eso. Es tener el amor suficiente como para no tachar a la gente, sino invertir en la gente para que conozcan más exactamente el camino de Dios. Bien. ¿Alguna duda? Sí. Y predicar el evangelio sin volver a ver a esa persona, o deberías de ser siempre alguien que tenga que luego pedir. Sí. Predicamos el Evangelio con el objetivo, bueno, primeramente, para la gloria de Dios, con el objetivo de ver a gente salvada o tal vez gente que escucha para ser juzgada, ¿no? La meta siempre es ver a convertidos. Y la meta no es que esos convertidos se conviertan en mis convertidos, sino que formen parte de la iglesia local. Entonces, o sea, yo no puedo convertirme en el salvador de nadie. Por lo tanto, yo sé que esa persona lo que necesita es un cuerpo, una iglesia local. Entonces, cuando yo conozco a alguien en Sevilla y veo esas ganas, los invito a la iglesia. Y soy muy intencional en la iglesia de no convertirme de nuevo en su única fuente de discipulado. Pero sí voy a tener algo más de supervisión tal vez sobre eso. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal? No sé qué. Pero siempre con la meta de que se haga parte de la iglesia del Señor. Entonces, si lo haces en otro sitio de otra ciudad, a lo mejor no vas a tener contacto con él, le predicas el evangelio y le tendrías que decir, vete a una iglesia. Dame un poco más de contexto. ¿Lo haces en otra ciudad? ¿Porque trabajas fuera en otra ciudad o...? Sales al parque tú y predicas el evangelio. Entonces, claro, lo tienes fácil porque le invitas aquí. Pero, por ejemplo, yo, si me voy a ver a mis suegros en Madrid, predico el evangelio en Madrid y claro, yo no sé nada de esa persona, pero me he predicado el evangelio. Y Entonces, ¿qué debería de decirle? Búscate una iglesia. no, yo sí sé que voy a estar en el barrio de mis suegros, de mis padres, probablemente voy a hacer el trabajo de informarme de antemano donde hay una buena iglesia. Y le predicaría el evangelio y le diría, mira, si te interesa, aquí hay una dirección, vete allí. Y si realmente él va, inclusive contactaría con la iglesia, oye, va a venir alguien, está pendiente. Predicas el evangelio, por ejemplo, en un hospital.
sala de espera, tendrías que coger el teléfono para tener una o le podría ser tuyo. Hombre, tener que, no creo que sea una obligación, pero si ves esas ganas, yo creo que es sabio. Si ves ese interés, yo creo que es sabio buscar una forma de poder repetir, sí, contactar, mandar un mensaje, sí. Ujú. Sí, esa es la intencionalidad. Esa es la intencionalidad de la que estoy hablando. No se trata solamente de calmar nuestra conciencia. Voy a predicar el evangelio y ya me quedo a gusto. Se trata de realmente de querer lo mejor para esa persona. Y lo mejor para esa persona es Cristo dentro de la realidad de su casa, de la iglesia local. Yo quería preguntarte, porque resulta que has dicho al principio que la humildad es algo requerido en este ámbito del discípulo, ¿no? Ahora, ¿cómo se crearía dentro del vínculo de la iglesia esa manera de tener un corazón receptivo y humilde, a pesar de que la conversación que te vayan a imponer o te vayan a decir sea incómoda? Te llamen por algún pecado que quieran corregir en tu vida y la persona, en lugar de mostrar humildad, muestra orgullo en su vida. Esa relación de humildad dentro del discipulado. Una iglesia que tiene esa cultura. Ujú. Bueno, dentro del contexto del discipulado, sí, me ha pasado a mí. Cuando una persona me ha apartado para eh, exhortarme por algo, yo creo que dentro de una cultura de discipulado del evangelio eh, está el ingrediente del poder escuchar algo incómodo sin perder la relación, pudiendo realmente reflexionar. Es decir, a mí me han dicho cosas que a lo mejor no me han parecido acertadas o sí, y la tendencia humana es ponerse a la defensiva, pero realmente, aunque no tenga razón, debo reflexionar, pararme a pensar y orar. Sí. No, porque esa cultura la embellece la humildad de cada miembro de la congregación, ¿no? De saber que cada uno somos supervisores de unos de los otros y debemos de esperar que nuestros hermanos, cuando nos vean en una situación delicada, eh, que sepan que por amor a ellos nos estamos acercando y que Sí. tengan la capacidad de mostrar esa humildad de ser sinceros con el hermano que viene a darle ese apoyo, ¿no? Personal. Es que para que el discipulado, para que la iglesia tenga una cultura de discipulado, es decir, de involucración en la vida de los demás, tenemos que tener algo claro, y es que estamos los unos por los otros, no en contra de los otros. Si yo estoy seguro de que mi prójimo realmente quiere lo mejor para mí, aun cuando no esté de acuerdo con algo, no voy a pensar lo peor de él, sino que voy a pensar lo mejor de él. Y puedo no estar de acuerdo, pero puedo apreciar su carga por mí. Lo otro es que es importante que suceda dentro del contexto de la iglesia local y diría que dentro de un pacto de membresía, porque cuando te haces miembro de la iglesia te estás comprometiendo a vivir una vida de discipulado. Por lo tanto, no es que simplemente me quiera quitar un peso de encima al decirte algo, sino que me he comprometido a discipularte y tú te has comprometido a discipularme. Por lo tanto, más allá de mis emociones o de mi orgullo está este compromiso y esta convicción de que realmente estamos los unos a favor de los otros y no en contra de los otros. Sí. Las iglesias a veces se pueden convertir en lugares muy competitivos, ¿verdad? Lugares donde hay muchísimas luchas y competencia. Pero eso no es la iglesia es un ejército de soldados de Jesucristo que están luchando la misma guerra, o el mismo rey, ¿no? A ver, a veces tú conoces a alguien y le habla un poco de la palabra. Pero tú dices, ¿qué le doy para continuar? Entonces se le manda una prédica, le manda un devocional, no sé qué. O sea, a veces quizás tú tienes tantos recursos, pero tú dices, ¿por dónde? Para no llegar a un punto de agobio y que la persona no sepa por dónde, Sí, ¿sabes? sí. Que a veces tú la emoción de quizás quieres poder explicarle y no sé qué, llega un punto donde dices, ¿qué le doy primero? Ujú. O sea, que sea bueno para la persona. Yo creo que todos tenemos esa lucha. Por eso es muy importante
creo que para no perder el tiempo es tener conversaciones muy directas desde el inicio. Es decir, ¿quieres estudiar la palabra? Punto, vale. ¿Puedo tocarte este tema? ¿Me das permiso? No, porque a veces mucho celo, pero poca sabiduría solamente arruina la relación, ¿no? Entonces es importante saber cuánta licencia te están dando para invadir sus vidas. Que no es una invasión, pero en parte puede sentirse como una invasión. Y yo diría que en cuanto a eso, lo que yo creo que lo que es insustituible es la palabra. Entonces, hoy me preguntaba Rafa, ¿y qué estás estudiando con esta pareja que estás discipulando? Dije, el libro de Colosenses, versículo por versículo. Leemos la Biblia juntos, comentamos la Biblia juntos. El poder está en la palabra, hermanos, a través del Espíritu de Dios. Y no estoy en contra de los libros y de las revistas y de los programas de discipulado, pero al fin y al cabo lo que cambia la vida de las personas está. Entonces no os acomplejéis. Quedar para leer la Biblia juntos. Ya está. Llorar. Sería, a ver, mucha gente cuando pudieran quizá la sugerencia, siempre es Juan. Porque de normal, bueno, lo bueno para conocer aquí. Sí, para un no creyente, Juan, Romanos, sí. Pero yo creo que a mí me gustan las epístolas paulinas porque son cortas, son contundentes y, por ejemplo, Efesios, Colosenses, ves que empiezan con una explicación del Evangelio y luego van a la vida práctica, ¿no? Y eso es muy útil, porque sin el Evangelio es moralismo y con el Evangelio tiene sentido, ¿no? El vivir esta vida como seguidor de Cristo. ¿Sí? Una última duda, y si no hay ninguna no pasa nada. ¿Cómo comenzamos? Bueno, comienza orando. Señor, en quién puedo invertir? ¿Cómo me puedo involucrar? Tal vez, ¿a quién puedo rendir cuentas? ¿Qué patrones de vida puedo comenzar a instalar para poder realmente tener la capacidad de vivir una vida cristiana que va más allá del domingo, que sea una realidad diaria? Y los que estáis casados, las que estáis casadas, los que tenéis hijos, recordad, comienza en casa. De nada sirve predicar el Evangelio si tienes un mal testimonio. Es decir, yo quiero ser luz en el trabajo, quiero que mis compañeros se conviertan. Bueno, espero primero tener un buen testimonio, de ser un buen trabajador. Si no, lo que yo predico o enseñe va a caer en saco roto. Entonces, el testimonio acompañado del mensaje es una herramienta potente del Señor. Sí. Porque aunque es verdad que todos somos humanos en Cristo, todos somos diferentes, ¿verdad? No simplemente, pues, en mi opinión personal, no creo que por el hecho de que formemos parte de la iglesia, eso automáticamente hace que tengas una relación al mismo nivel con todas las personas dentro de la iglesia. Entonces, ¿con qué autoridad puedes excluir a una persona diciendo, yo quiero vincular o veo que esto no está bien en ti? Si es que no hay una relación, ¿cómo puedes llegar para evitar precisamente de pronto una respuesta orgullosa o parecer orgulloso por la manera como te acercas? Sí, muy clara, claro. Es decir, cómo podemos iniciar procesos de discipulado sin que sea algo súper extraño y sin hacer daño. Y yo creo que eso si vivís en comunidad, si vivís como iglesia, si realmente esto es más que un culto, van a surgir oportunidades naturales de discipular. Es decir, si no pasáis tiempo juntos, nunca vais a saber si, oye, el Señor ha puesto a esta persona. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos un retiro de iglesia, que lo tuvimos hace 2 semanas? Pues resulta que me pongo a hablar con un hermano con el que nunca hablo y me doy cuenta que sus luchas son como mis luchas. Y que está pasando por algo por lo que yo pasé hace 4 años, 3 años. Y naturalmente fluye una conversación y naturalmente decimos, oye, cuando volvamos a Sevilla quedamos. Y de ahí nace una relación de discipulado. Entonces, el fundamento es
comprometerse con la comunidad, es decir, voy a estar aquí y voy a realmente ser parte. Y de ahí ya van a surgir oportunidades de discipulado tremendas. Sí.